Buenas noches nuevamente a todos los participantes, muy agradecidos de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar. Vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy sobre dismorfologías en pediatría a cargo del doctor Asid Rodríguez. Agradecemos también el apoyo del Laboratorio Biomarín. El doctor Asid Rodríguez es médico cirujano de la Universidad del Norte, especializado en genética de la Universidad del Rosario en Bogotá y asesoramiento genético en cáncer hereditario en la Universidad de Chile, de Santiago de Chile. El doctor Rodríguez posee habilidades para el manejo de las patologías de origen genético y asesoramiento genético que permiten la comprensión de las implicaciones médicas y psicológicas por parte de familiares y pacientes. Doctora Cid, buenas noches. Hola, doctora María. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar en nuestro tema que nos trae por acá. Entonces, como bien dijo la doctora María, vamos a hablar sobre el abordaje del paciente dismórfico y nos vamos a enfocar un poco en la sospecha de las enfermedades de depósito lisosomal. Esta es la declaración de mis conflictos de interés. He recibido honorario por la presente charla por el Laboratorio Biomarín. He sido conferencista de múltiples laboratorios durante los últimos años y las imágenes han sido obtenidas de publicaciones y bases de datos y también de bases de datos personales. Estas últimas cuentan con el consentimiento por parte de los padres para ser compartidas en los eventos científicos o en los eventos académicos. Bueno, iniciamos aquí con esta imagen de una persona bastante conocida, y no estoy refiriéndome al actor, sino a Sherlock Holmes, este detective privado que fue escrito creado por este escritor británico Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes era una persona brillante, audaz, un poquito desequilibrada, pero él en esa mente brillante tenía una capacidad de observación fuera de lo común. Y una frase de Sherlock nos decía que cuánto podría aprender un hombre observador mediante un examen preciso y sistemático de todo lo que se le cruza en el camino. Así como Sherlock podía resolver los casos más complicados gracias a la observación, nosotros como médicos, gracias a la observación y a saber cómo identificar diferentes rasgos o diferentes características de un paciente, podemos realizar diagnósticos un poquito más certeros. Y eso es lo que quiero que trabajemos hoy o que veamos hoy. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar de la dismorfología, que no es más que el estudio de malformaciones humanas o defectos congénitos. Y el paciente dismórfico es el que presenta unos rasgos faciales o un patrón de malformaciones congénitas que en su conjunto son diferentes a lo que consideraríamos normales para la población general. En un paciente dismórfico o en un paciente que tengamos, siempre es importante partir obviamente de la historia clínica y de un examen físico adecuado. Y cuando estamos hablando del abordaje del paciente con dismorfismos, vemos que este abordaje nos debe llevar inicialmente a pensar en si este desarrollo de estas alteraciones han sido prenatales o postnatales. En ambas, déjenme colocamos el puntero por acá, en ambas el componente genético va a ser muy importante, tanto en las postnatales como en las prenatales, ¿sí? Pero en las prenatales podemos ver que hay defectos únicos o un grupo de malformaciones que se unen o que se presentan unidas y son lo que conocemos como síndromes malformados. Y la presentación postnatal también vamos a ver cuáles son sus implicaciones. Para entrar a definir o para entrar a hablar de esto voy a tocar algunos términos específicos y estos términos nos va a servir para que los recordemos y volvamos a lo sencillo, a lo práctico y de ahí lleguemos a la clínica de los pacientes. ¿Qué son anomalías mayores? ¿Qué son anomalías menores? Las anomalías mayores son toda alteración que lleva consecuencias tanto cosméticas como funcionales en un paciente. Y se dice que aproximadamente hasta el 20% de los pacientes que nacen muertos tienen una anomalía mayor y aproximadamente del 2 al 5% de los vivos. Y aunque estas anomalías mayores son las que más atraen la atención del clínico, raramente ellas por sí solas conducen a un diagnóstico etiológico. Por otro lado, las anomalías menores tienen principalmente una consecuencia cosmética y aproximadamente la presentan el 4% de los pacientes.
Estas sumadas, las anomalías menores con las mayores, o incluso a veces solo anomalías menores que podamos ver en un paciente, nos permiten llegar a un diagnóstico sindrómico o a un diagnóstico de una etiología probable de un cuadro clínico, que es lo que queremos hacer. Si seguimos con estos términos de anomalías congénitas, creo que estos son bastante conocidos, pero los vamos a ver también rápidamente. Malformación hablamos cuando es una anomalía no progresiva de un solo órgano o una parte del cuerpo, que es debido a una alteración del desarrollo primario. ¿Sí? Es decir, desde su inicio en su desarrollo viene esta alteración. Por otro lado, la deformación es una alteración que se produce por fuerzas mecánicas, una estructura que sería formada normalmente. Y de estas podemos dividir dos grupos, que son las intrínsecas y las extrínsecas. Siempre el ejemplo clásico de deformación es el pie equino, que puede estar relacionado, por ejemplo, con insuficiente líquido amniótico y que por eso fuerzas mecánicas la producen y sería algo extrínseco, algo externo que alteró al paciente. Pero también las alteraciones intrínsecas, como pueden ser todos los imbalances neuromusculares. Las presentaciones, por ejemplo, de artrogriposis o de alteraciones que se produzcan en nuestros pacienticos desde estos momentos y que nos permitan sospechar otras patologías, como puede ser, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, podría ser, por ejemplo, en este paciente que les estoy mostrando. Otro caso, otro término son las disrupciones, que es una ruptura de una estructura corporal con también potencial para desarrollarse normalmente. Y de este también, el clásico ejemplo, son las bandas amnióticas. Pero que son lo que vemos en esta imagen. Se ve claramente donde la banda amniótica ha presionado y se puede llevar incluso aquí a la pérdida de las estructuras de los dedos de los pacientes. Pero también por disrupción se presenta la interrupción de suministro de sangre, que es el mecanismo clásico por el que se presentan las alteraciones por los teratógenos. Entonces esto es importante diferenciarlo porque alteraciones similares las podemos ver en teratógenos y no sería una patología de origen genético. Otros términos importantes, las displasias, que son alteraciones de la dinámica o de la constitución celular por su organización o función de estos tejidos. Una displasia, sabemos las displasias óseas, que es como el ejemplo más frecuente, pero hay otras patologías que son asociadas a displasia, como la displasia ectodérmica. Una patología donde los tejidos ectodérmicos son los que están alterados o los que provienen del ectodermo. Y en este caso, nuestros pacientes van a tener alteración en el cabello, el pelo es ralo, es muy fino, es escaso. Van a tener también alteración en los dientes, estos dientes cónicos y pequeños. Van a tener alteración en la sudoración de los pacientes. Puede ser hipohidrótico o anhidrótico, sudan muy poco o no sudan nada. Y también alteración en las uñas de los pacientes. Y son las displasias ectodérmicas, patologías también que cuando conocemos de dónde provienen los tejidos del ectodermo, podemos pensar en los mismos. Y las secuencias, que no es más que una única alteración que desencadena una cascada de alteraciones. Y aquí el ejemplo también siempre o más frecuente es la secuencia de Pierre-Robin dada por una micrognatia, una alteración del mentón que lleva a gloptosis y paladar hendido. La lengua se va hacia atrás, la gloptosis y el paladar hendido porque no se puede cerrar. Sin embargo, todo esto de lo que les estoy hablando puede estar dentro de una patología más grande, que serían los síndromes. Por ejemplo, la secuencia de Pierre-Robin puede hacer parte de un síndrome llamado síndrome TARP. Este síndrome TARP, además, el paciente va a presentar un defecto del tabique auricular y un pie equinovar y se conoce cuál es su origen, una mutación en el gen RBM10, una mutación específica de un gen. ¿Y por qué es tan importante saber si se conoce el origen? Porque eso es lo que nos cambia entre síndrome, que es un patrón de anomalías conocidas, con una etiología relacionada, y asociación, que no son más que un patrón de anomalías que ocurren en conjunto con una frecuencia mayor a la esperada, pero no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque no conocemos su causa. Y para esto también traje dos ejemplos que son similares, podríamos decirlo de algún modo, que son el Bacter y el Charge. El Bacter es en este caso una asociación, mientras que el Charge es un síndrome. Sin embargo, antes también era conocido como asociación Charge. Pero cuando se identificó que sucedía por mutaciones en el gen CDH7, se cambió su nombre
y ahí está la diferencia. Entonces, en el chart vamos a ver coloboma, malformaciones cardíacas, atresia de Coana, retraso en el desarrollo, hipoplasia de genitales y malformaciones del oído. Por el otro lado, en el Bacter, alteraciones vertebrales, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de extremidades. Aquí traigo unas de nuestras primeras imágenes en las cuales vemos algunos pacientes con síndrome Church. Estos pacientes tienen unas facies cuadradas, tienen una frente amplia. Todos, por ejemplo, tienen, o estos dos pacientes, perdón, que es una niña y un niño, tienen labio paladar hendido, que ha sido reparado en ambos, y tienen una parálisis facial en ellos, que es poco visible, pero creo que la alcanzamos a diferenciar, que vean que no estaba entre las características que antes asociábamos. Pero cuando identificamos que es causado por mutaciones en el gen CDH7, podemos saber todos los pacientes que tengan mutaciones en el gen CDH7 qué otras presentaciones tienen. Igual este paciente con una microftalmia, este paciente tiene una alteración que es bien común presentada en los pacientes con este síndrome Church, que es el pliegue palmar en J, o también en palo de hockey, como es llamado, y las orejas características, las orejas típicas, que es el hélix sobreplegado e hipoplásico con una concha triangular. Y esta es un poquito menos característica, pero también el hélix está plegado. Entonces, lo que decíamos antes, prenatal, generalmente por alteraciones genéticas, pero cromosómicas, o un problema en el desarrollo fetal, ya sea agentes ambientales, anormalidades en la placentación o anormalidades mecánicas. Siempre son evidentes desde el nacimiento y normalmente son estáticas o mejoran postnatalmente sin deterioro neurológico. Por el contrario, postnatal hay un deterioro en las estructuras o funciones que previamente han sido normales y se refleja por la acumulación postnatal de un tóxico. ¿Qué puede ser esto? Un metabolito como en la fenilcetonuria producido de manera anormal, o metabolitos que deben estar ahí pero que se acumulan anormalmente, como son las enfermedades de depósito lisosomal, como el síndrome Morquio, alteraciones en la producción de energía, como son las patologías mitocondriales, o infecciones, como es la hipoacusia dada por el citomegalovirus. Entonces, en este momento, ahora sí, vamos a entrar a hablar del examen físico dimorfológico de los pacientes, aunque ya hemos ido tocando algunos punticos bien interesantes. Pero ahora vamos a hacer los cefalocaudal y después vamos a ver qué más podemos hacer con él. Entonces, terminamos la primera parte de definiciones, algo de examen físico y posteriormente unos casos que les quiero mostrar para que veamos cómo trabajamos esto. Cefalocaudal, comenzamos con lo más sencillo, que es la forma de la cabeza. En la braquicefalia, el diámetro antero-posterior está disminuido, en la dolicocefalia lo contrario, y la plagiocefalia es una cabeza asimétrica. También podríamos encontrar, por ejemplo, la trigonocefalia o la turricefalia, que yo siempre me acuerdo de una torre y por eso turricefalia. La macrocefalia, que es una de esas características que podemos encontrar en los pacientes con enfermedades de depósito lisosomal, o la microcefalia, que ya sería, ahí en ese caso pensamos más en patologías infecciosas como lo hemos tenido o lo tuvimos tanto en nuestras poblaciones. Si seguimos por ahí, es bien importante también tener en cuenta la implantación del cabello, una implantación anterior alta del cabello, como en este paciente que además tiene una frente amplia y una frente prominente. Esta implantación alta del cabello también se puede presentar en enfermedades de depósito lisosomal, como son las MPS. Implantación posterior baja del cabello. Pensamos, por ejemplo, en esta paciente me recordaría un síndrome Tornos. Si seguimos por ahí, en las facies, ¿qué vamos a encontrar? Facies toscas, también nos recuerda una patología de depósito lisosomal. Facies planas pueden presentarse, por ejemplo, en un paciente con un síndrome Down. También pueden existir en muchos otros pacientes. Las facies alargadas nos recuerdan un síndrome de X frágil, o son de esos que deberíamos pensar. Facies triangulares se van a presentar, entre otros, en el síndrome Silver-Russell, que ahorita le muestro otras características y se lo recuerdo para que lo tengamos presente, que es bastante común, o de esos que siempre debemos estar por ahí pensando. Si seguimos bajando en el mentón, este mentón que tiene una microretrognatia, o se puede presentar solo una micrognatia. Bueno, esta paciente además tiene una hipoplasia malar, y si yo la veo así a la paciente, sin estar viendo mucho más, y creo que no traje más imágenes de este síndrome, pero
podría estarme recordando un síndrome de Treacher-Collins. En este caso, lo contrario, un paciente con prognatismo. Si ustedes lo desean, siempre en la parte de abajo está la bibliografía, que es la bibliografía de los términos morfológicos, donde está mucho más ampliada. Aquí les traje como los principales o más frecuentes para que los recordemos. Nos vamos ahora a la región periorbital, que necesita su propio estudio porque es bien particular. Y primero comenzamos con la distancia interpupilar, desde la ciclopía, el hipotelorismo, que es la distancia interpupilar disminuida, la distancia normal, el telecanto, que es cuando la distancia interpupilar está conservada, pero los cantos internos están desplazados en los pacientes, que es esto que estamos viendo con la línea roja. El hipertelorismo, que es cuando realmente la distancia interpupilar está aumentada, si lo ven acá, y cuando ambos están presentes, hipotelorismo con telecanto. Los pacientes pueden tener, por ejemplo, una proptosis ocular, que también podría ser compatible con patologías de depósito lisosomal, opacidad corneal, que también es asociada con las patologías de depósito lisosomal, pero la opacidad corneal siempre también la podemos buscar en otras patologías. Existe, por ejemplo, una patología que es la cistinosis nefropática, que es un cuadro clínico donde los cristales de cistina se acumulan en diferentes regiones del cuerpo. El paciente tiene principalmente un componente renal y un componente de talla baja, pero también puede presentar algo de opacidad por esos cristales de cistina que se acumulan en el ojo. Si seguimos viendo, es importante en nuestros pacientes identificar las cejas o describir las cejas. En esta ceja, por ejemplo, tenemos una sinofris en el paciente, pero también podríamos hablar de unas cejas arqueadas. Este paciente además tiene unas narinas antevertidas, tiene algo de hirsutismo. Si yo lo veo también al paciente así, solo con esta imagen que estoy viendo acá, me podría recordar un síndrome llamado síndrome Cornelia de Lange. Si seguimos en esta imagen, también es importante recalcar las ptosis palpebrales de nuestros pacientes. Si nos vamos a la nariz, narinas antevertidas, como ya les estaba diciendo, pero también en este caso de este paciente, por ejemplo, un puente nasal deprimido o un puente nasal ancho, una nariz ancha también, una nariz bífida que está presente en los pacientes que tienen alteraciones de línea media. Y también la nariz cuando se ve un poco más normal, podríamos describirla. Este paciente podría tener una nariz alargada y estrecha, por ejemplo. También es importante tener en cuenta alguna de estas alteraciones. Y algo bien importante que siempre nombramos, el filtro. El filtro de nuestros pacientes va desde un filtro marcado hasta un filtro borrado y tiene diferentes niveles que podemos encontrar en los pacientes. Importante también a nivel de la boca, región perioral, la hiperpigmentación. A veces eso se nos pasa, hiperpigmentación que puede estar afuera, adentro, en la lengua. Y por ejemplo, hay un síndrome conocido como el síndrome Peutz-Jeghers, en el cual los pacientes presentan unos pólipos a nivel del colon, presentan característicamente esta hiperpigmentación o hiperpigmentación también a nivel de las manos, y así lo podemos diagnosticar o nos sirve para pensar en él. El arco de Cupido en los pacientes, que también está bastante descrito, y en este caso un incisivo central único. En este punto, con el incisivo central único, vamos como por la mitad de los que los quiero describir y me sirve para recordar que todo lo que estamos hablando no necesariamente hace parte de un síndrome. Pero como ya yo les dije, esto nos va recordando algo o esto nos va recordando otra cosa, pero debemos estar pendientes que pueden presentarse también de manera aislada. Y por eso en este caso les traigo a Tom Cruise, que creo que es una persona que casi todos debemos conocer y una persona que actúa en Hollywood como pues su fama lo ha llevado a que sea una persona que vive de su físico. Sin embargo, si él lo vemos y los podemos buscar en imágenes que aparezcan en Google como Tom Cruise, incisivo central único, y en todas nos muestran que él lo que ha hecho es que el diente que estaba al lado se lo alteraron un poco para que se vea muy similar al otro, pero si trazamos por línea media, tiene un incisivo central único. Y es una persona pues que no, por lo menos hasta donde conocemos, porque no lo conozco, pero hasta donde lo conocemos, no tiene otras alteraciones. Entonces, no son exclusivas de patologías, pero nos pueden hacer pensar en ellas. Si seguimos en región perioral, los dientes, macrodontia, o por el contrario, microdontia. Este paciente además tiene una encía gruesa. Este paciente tendría una macroglosia, también importante, en la parte de la lengua. La úvula, también describirlo, una úvula bífida, o no tiene úvula, o la úvula está más alargada. El paladar, en este caso es un paladar alto, pero puede ser estrecho.
paladar hendido, como sabemos. Acá estas dos las señalé en naranja porque son las que se presentan en enfermedades de depósito lisosomal más comúnmente, que es esa encía gruesa característica. La macroglosia además nos puede recordar algunos síndromes adicionales y ahorita les mostraré algo al respecto. Si seguimos, también es importante describir las orejas de nuestros pacientes y para esto yo siempre me ayudo de algo, que es conocer alguna de las regiones. Entonces, conocemos hélix, antihélix, concha, trago antitrago y lóbulo. Y a partir de eso describimos si está plegado, si está simplificado, para que nos quede un poquito más sencillo. Y también podemos utilizar los grados de microtia desde el grado 1, grado 2, grado 3, y ya cuando el paciente no presenta, que sería una notia. Y la localización, obviamente. Importante tener en cuenta que en este paciente, aquí ponen dos pacientes porque la posición de los ojos es diferente, pero lo medimos desde el canto interno para medir dónde está la localización adecuada de las orejas. Y en ambos está normal en este caso. Seguimos bajando en tórax, sabemos que tenemos el pectum excavatum, excavado, o carinatum, hacia afuera, como en este caso. También es importante a nivel del abdomen, obviamente, identificar hernias. Aquí, bueno, es bastante visible, pero sabemos a veces que más al examen físico, hernias umbilicales, o también cuando encontramos en nuestros pacientes alguna organomegalia, también describirla. En esta parte creo que la pasamos más rápido porque pues, lo conocemos un poco más. En extremidades, también voy a dedicarme un poquito a ellas. Acá vemos, por ejemplo, adaptilia, la cantodactilia, que es estos dedos, sobre todo en estos se ve mucho que están como contracturados. La sobreposición de los dedos que se ve más entre el segundo y el quinto dedo de la mano y son muy comúnmente presentados en la trisomía 18 o la clinodactilia. Los pacientes cuando presentan clinodactilia del quinto dedo presentan unas facies triangulares con esa frente prominente, que son algunos de los aspectos que ya le he descrito, y una talla baja. Todo eso nos hace pensar en síndrome Silver-Russell. Entonces, por eso les decía que con estos, por ejemplo, ahí ya hemos sumado para un cuadro clínico, no de las patologías que vendríamos a hablar, sino de una patología que no es de depósito lisosomal, pero que la podemos recordar con lo que estamos viendo. Si seguimos en extremidades, esta mano de esta paciente tiene una braquidactilia, esos dedos que son cortos y son un poquito gruesos, o la podidactilia, ya sea preaxial, posaxial, en este caso también posaxial a nivel de miembros inferiores. Esta mano en garra de nuestros pacientes que también presenta una braquidactilia y es esa mano común de las patologías de depósito lisosomal, pero también a veces las manos pueden ser hiperlaxas y también se presentan en algunas de ellas, como puntualmente podría ser el síndrome Morquio o la MPS4. Es tan hiperlaxa que vemos cómo la puede doblar nuestro paciente acá. En extremidades, les dije que íbamos a ver un poquito más de cosas, entonces vemos la ectrodactilia, que también se puede presentar en algo en nuestros pacientes, o el pulgar trifalángico, donde no identificamos cuál es el pulgar de la mano, porque es un pulgar trifalángico. En este caso, en este paciente presenta varias cosas interesantes, que es una duplicación del hallux, pero también presenta una sindactilia del segundo y tercer dedo. Esa sindactilia del segundo y tercer dedo en los dedos de los pies es uno de esos hallazgos, una de esas malformaciones menores muy comúnmente identificadas en los pacientes, en las personas, sanas o con síndromes. Pero a veces cuando hay algún otro síndrome que comprometa el sistema nervioso, corazón, algunos otros órganos, podríamos estar pensando en una sindactilia con otras alteraciones, por ejemplo, en un síndrome Smith-Lemmle-Opitz. Si seguimos en extremidades, claramente identificar genuvalgo, genuar, y por ejemplo en este paciente que es un genuvalgo, y este paciente tiene una MPS4, la misma de estas manos de estos pacientes que estamos viendo acá. A nivel de genitales, importante la hipospadia en los pacientes, saber si es glandular, peniana, escrotal o perineal, y también los grados variables de virilización de los genitales externos. Esta clasificación de estadios de Prader ha sido hecha para genitales externos femeninos. Sin embargo, cuando presentamos genitales ambiguos en los pacientes y todavía no hemos hecho una identificación clara de si son femeninos o masculinos, podemos utilizar la clasificación de Prader, que va 0 sería femenino normal, y ya comienza 1, hipertrofia de clítoris, 2, hipertrofia de clítoris con fusión de labios menores posterior, o con fusión casi completa el tipo 3, ya una hipertrofia de clítoris más marcada del tipo 4,
y ya los genitales de apariencia masculina, el tipo 5, y nos sirve para los genitales ambiguos más o menos clasificarlos y que tengamos idea en nuestra historia y en las definiciones que vamos a hacer de los pacientes. A nivel de la columna, también importante algunas cosas que podemos recalcar. Ya que estamos hablando mucho de patologías de depósito lisosomal, la melanosis dérmica, aunque es bastante común este hallazgo en nuestros pacientes, también se puede encontrar en diferentes patologías de depósito lisosomal, como la gangliosidosis, la mucolipidosis, la mucopolisacaridosis tipo 1, la mucopolisacaridosis tipo 2. La cifosis son otra de esas alteraciones que podemos encontrar en la mucopolisacaridosis o en patologías de depósito lisosomal. La lordosis, por ejemplo, en las distrofias musculares. Este es un paciente, de hecho, con una distrofia muscular de Duchenne. Y también, pues, acá me faltó de pronto la escoliosis, presente en una enfermedad de Marfan. Y hasta acá terminamos esa revisión de algunos aspectos de dimorfología y vamos a hablar de algunos otros puntos interesantes que quiero tocar con lo que hemos visto. Y acá les traigo esta imagen, tal vez muchos la reconocen, es una película llamada Yo Robot. Esta película está vagamente basada en un libro escrito por Isaac Asimov, uno de esos escritores de ciencia ficción más reconocidos que existen, y fue quien definió las 3 reglas de la robótica. Escribió este libro, como ya les dije, que se llama Yo Robot, que nos cuenta toda la historia imaginaria, obviamente, ciencia ficción, de la robótica, desde que los robots ayudan o las máquinas ayudan a los humanos, hasta una historia final donde una persona se quiere lanzar a la alcaldía de Nueva York y la persona que se lanza en contra de él dice, esta persona yo creo que es un robot porque nunca la he visto comer, nunca la he visto dormir. Y si es un robot no se puede lanzar a una candidatura de una alcaldía. Y entran en esa disputa de si es un robot o no y dicen que la única posibilidad para saber si es un robot o no es que él le haga daño a otro ser humano, porque un robot no le puede hacer daño a un ser humano. Y entonces vemos cómo a veces la ciencia nos lleva a este mundo o a estos conflictos de cómo ella nos puede ayudar o si es mejor o no. Pero los traigo porque creo que la ciencia nos puede ayudar en muchos aspectos y voy a demostrarles cómo con esto que hemos aprendido de morfología y aprendiendo un poquito más y con algunas características interesantes nos pueden ayudar a diagnosticar a nuestros pacientes. Y esta es la primera página que les traigo, que es el Atlas ECLAM. El Atlas ECLAM ha sido realizado por la Universidad Javeriana, aquí de Colombia, en apoyo con la Alcaldía de Bogotá, con algunos otros grupos del país, y no es más que una aplicación interactiva para anomalías congénitas. Es un navegador donde podemos buscar, si las anomalías las conocemos, pero no recordamos bien su definición, las podemos buscar por región anatómica, o podemos darle por orden anatómico que nos despliegue todo y vamos buscando. ¿Para qué? Para diferenciar cuál es la característica que encontramos en nuestro paciente. Por ejemplo, aquí hice la búsqueda de espina bífida, algo de los que no les hablé, pero nos trae nuestra definición de cuál es la espina bífida, cómo se presentan nuestros pacientes, las diferentes alteraciones que se pueden presentar y algunas imágenes de espina bífida. Perdón. Además, otras alteraciones que se presenten en la región. Perdón. Y si desplegamos la lista de la lista que les estaba comentando por orden anatómico, vamos a ver que nos despliega toda la revisión más o menos como la que hice yo en esta presentación. ¿Sí? Entonces es la primera página que nos puede ayudar a nosotros a alguna alteración que todavía no conocemos, buscar su nombre. ¿Y para qué nos va a servir esto? ¿O qué hacemos ahora sabiendo esto? Pues ya vamos a entrar a mirar algunas otras aplicaciones informáticas que nos pueden ayudar. Pero para eso vamos a entrar a mirar algunos casos, sin profundizar mucho en ellos o profundizando de alguna manera, pero revisando los casos. Todos casos de pacientes que me han llegado a mí a la consulta. Un paciente de 1 año de edad, procedente y residente en la ciudad de Barranquilla, padres no consanguíneos, y consultan básicamente porque decían que la lengua la tenían grande, este paciente. Tenía antecedente de una hipoglicemia neonatal que en el momento del manejo de la hipoglicemia fue asociada a que por su lengua grande, por su macroglosia, el paciente no se estaba alimentando adecuadamente del seno materno y por eso había hecho esta hipoglicemia.
Pero además de la macroglosia, el paciente presenta una hernia umbilical y su talla estaba creciendo por encima del percentil 95. Ya con estos datos del paciente, sin más antecedentes relevantes, nos puede permitir tener una sospecha diagnóstica. Y si no la tenemos, podemos ayudarnos de esta otra herramienta, que se llama Phenomizer, como está escrito acá. Si lo buscamos en Google, Phenomizer va a ser la primera búsqueda, es esta página. Si escribimos Phenomizer en Google. Ahí lo que vamos a hacer es que buscamos todos los datos que tengamos de nuestro paciente. Hipoglicemia neonatal, macroglosia, hernia umbilical, el crecimiento del paciente. Los podemos buscar cada uno de los datos acá en inglés. Y cuando los tengamos todos los que queremos colocar de nuestro paciente, como fue en este paciente que estábamos buscando, le damos aquí en obtener diagnóstico. Cuando le damos obtener diagnóstico, en este caso, en nuestro paciente, nos lanza varios diagnósticos diferenciales, pero el primero de ellos es el síndrome Behçet-Wiedemann. Y si conocemos las patologías, más o menos por la historia del paciente, es la patología que más deberíamos pensar, el síndrome Behçet-Wiedemann. Nos da también un número DOMIN, que es un número para buscarlo en la página DOMIN, la página que es el buscador de patologías mendelianas, y nos permite leer un poquito más para saber si estamos ante este diagnóstico. Pero en este caso, nuestro paciente efectivamente tiene un síndrome Behçet-Wiedemann. Si buscamos en otro paciente, este es un paciente de 5 años que nos consultó por una talla baja y unas facies llamativas. Sus padres son consanguíneos, aquí algo importante, padres son familia en segundo grado de consanguinidad, procedentes de Candelaria Atlántico, un pueblo bastante pequeño cercano a Barranquilla. El paciente presentaba, no les traigo una imagen, pero lo vamos a poder ver al final a nuestro paciente, presentaba unas facies toscas, un tórax carinato, un genuval y una talla baja. Y en este paciente, en este caso, hicimos lo mismo, realizamos la búsqueda de las diferentes alteraciones que puede tener nuestro paciente. Y en este caso nos lanza un primer diagnóstico que es la enfermedad de Dief-Melchior-Clausen. Esta enfermedad nos regala el número Orphanet. Como yo en ese momento no la reconocía, la busco en Orphanet, que es esta página que tenemos acá, con este número, y leo un poquito de ella. Y veo que, por ejemplo, tiene el compromiso neurológico que mi paciente no tenía, y es una enfermedad mucho más rara, 1 en 1.000.000 de pacientes aproximadamente. El segundo diagnóstico diferencial es la mucopolisacaridosis tipo 4. En este caso es donde entonces entramos a pensar en este laboratorio que nos ha traído acá, como el laboratorio Biomarín, cómo nos pueden ayudar ellos. Y es que si nos salió un diagnóstico presuntivo de una MPS4, podemos hacer el análisis de glicosaminoglicanos en orina o un DBS, que no es más que un análisis de la actividad enzimática en papel de filtro o actividad enzimática en leucocitos. Y dependiendo de cómo salga ella, podemos hacer el análisis molecular para hacer el diagnóstico. Y fue básicamente lo que hicimos en nuestro paciente. Y cuando hicimos el estudio enzimático, encontramos la galactosa 6-sulfato-sulfatasa disminuida de sus valores normales y pudimos encontrar una variante patogénica en el gen asociado con MPS4A. Estado homocigoto, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro paciente, los padres son segundo grado de consanguinidad y entonces al ser una enfermedad recesiva, podemos encontrar que muy probablemente iba a tener una variante en estado homocigoto, es decir, la misma variante en ambos alelos del gen. Les voy a mostrar, ya vimos la primera aplicación, vamos a ver otra aplicación que nos puede servir. En este caso, tenemos un paciente de 9 años con una historia bien particular, porque consulta por un retardo en el desarrollo del habla, pero viene con la hermana de 18 años, y la historia clínica de muy baja calidad, pero refería que los papás no eran familia, vivían acá en Barranquilla, y me decían pues que la habían enviado a consulta porque el paciente no hablaba, pero no conocía algunas otras características del paciente. Sin embargo, bueno, aquí vemos el fenotipo del paciente, que ya lo describiremos, pero utilizamos esta otra aplicación que se llama Face2Gene. Face2Gene es una aplicación que podemos bajar en nuestros celulares, sean iOS o Android, y lo único que debemos hacer es que acá tenemos nuestra aplicación, le damos aquí en caso nuevo y nos dice tomar foto del paciente
o subir la foto del paciente. Y como vemos, aquí nuestro paciente ya la tenemos subida, pero yo se la voy a mostrar. Cuando vemos nuestro paciente, enseguida nos lanza un diagnóstico con alta probabilidad, teniendo en cuenta que no pudimos hacer, no tenemos una historia clínica muy grande del paciente. No podemos redefinir la búsqueda mucho, solo con las características físicas del paciente. Nos lanza el síndrome Waardenburg. Y si lo pensamos, el paciente efectivamente tiene las características, una distoplía cantorum, un hipertelorismo con los cantos también desplazados, los ojos azules, un ointe nasal ancho, aquí lo podemos ver mejor, en un paciente que muy seguramente presenta una hipoacusia y por eso el retardo en el desarrollo del un retardo y ahí está, descrito, síndrome Waardenburg. Estas características, el paciente no tiene el mechón blanco de cabello, pero sería la otra característica que nos falta para identificar un paciente con un cuadro clínico de un síndrome Waardenburg. Y este último paciente que les traigo es un paciente de 2 años con un retardo global del desarrollo y también unas facies llamativas. Sus padres son no consanguíneos y son procedentes de Cartagena. Las características del paciente tienen unos rasgos faciales toscos, cabello escaso, sus córneas son claras, puente nasal deprimido, hipertrofia gingival, cuello corto, hepatomegalia, hernia umbilical, extremidades cortas, talla baja. Básicamente muchas de las cosas que hablamos que se podían describir. En este caso, cuando tomamos la foto de nuestro paciente, nos lanza 2 diagnósticos presuntivos con, digamos que nos está diciendo la aplicación que los cree más o menos solo por los gestos, pero aquí en esta aplicación podemos además redefinir el fenotipo y escribimos las características fenotípicas del paciente. Cuando las escribimos, nos dice, parece más que fuera una mucopolisacaridosis, pero también la mucolipidosis, otra enfermedad de depósito, queda interrogada. Hacemos lo mismo que ya les describí en nuestro paciente y en este caso les traigo cómo se presentan cuando le solicitamos a este tipo de laboratorio los resultados, cómo nos los traen, y es que básicamente nos dan un cuadro así, en el cual no hacen solo una actividad enzimática, sino múltiples. Pero en nuestro paciente todas las actividades enzimáticas estaban la hidronato sulfatasa, que es la de la MPC2, para la gangliosidosis, para la MPC6, para la MPC4, todas estaban entre límites inferiores, o esta estaba por el contrario muy aumentada, y eso como que no nos cuadraba. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo en este paciente? Pues no parece una mucopolisacaridosis definitivamente. Parece que sí hay alguna alteración en el depósito de lisosomas, porque hay una alteración en todas las enzimas que nos están mostrando. Y el otro diagnóstico diferencial acá era una mucolipidosis. Entonces yo lo que hice en ese caso, en ese paciente, fue solicitar un panel de genes, es decir, estudiar todos los genes para mucolipidosis. Y gracias a que utilizamos estos estudios, no diagnosticamos una mucopolisacaridosis, pero sí una mucolipidosis tipo 2, una enfermedad muy poco frecuente asociada con variantes en el gen GNPTAB. Y así pudimos por lo menos asesorar adecuadamente a nuestro paciente, a los padres de nuestro paciente, para que supieran cuál es la patología y cómo manejarla adecuadamente, aunque pues no podría de pronto tener un tratamiento, que es lo que estamos buscando a veces con este tipo de patologías. El paciente que les mostré, que sí diagnosticamos con una MPS4, tiene ya unos 3 años más o menos en tratamiento con terapia de reemplazo enzimático. Y es este pacientico que tuve el gusto de tomarse una foto conmigo hace poco, aquí en medio de la pandemia, pero que nos ayuda a recordar la importancia de los diagnósticos de este tipo de enfermedades poco frecuentes y cómo podemos tener herramientas para realizar este tipo de diagnósticos. Muchísimas gracias. Quise estar por debajo de los 45 minutos, que es más o menos la concentración que tenemos las personas adultas, y creo que lo he cumplido. Muchas gracias.